China está instando a sus ciudadanos a abandonar el territorio de Israel. Ustedes saben que en la madrugada del 13 de junio, Israel lanzó un ataque o varios ataques a unidades estratégicas en Irán a los fines de contrarrestar ese programa nuclear que tiene Irán o que está desarrollando. A todo esto, Estados Unidos le ha atizado un poco el fuego a beneficio de Israel, como es natural y como es lógico, porque dice que Irán tiene que llegar a un acuerdo lo más rápido posible. A todo esto, China está diciéndole a sus ciudadanos que abandonen territorio israelí. ¿Por qué? Por la situación que ya se presenta a nivel de la región, y es sumamente importante destacar este dato. ¿Por qué? Porque los mercados en cuanto al petróleo, los mercados de las divisas en el Medio Oriente, lógicamente que ya están turbados con este conflicto. Israel, por ejemplo, que tiene su espacio aéreo cerrado totalmente y solamente está dando acceso por sus fronteras, sin lugar a dudas que ha marcado un antes y un después del 13 de junio de este año, porque con el bombardeo, Irán, que ha tenido poca capacidad de respuesta, todo esto que ustedes ven aquí es la inteligencia artificial muchas veces, porque cuando tú sumas más de 400 muertos que lleva Irán, tú solamente tienes 10 o 15 en Israel. Y los objetivos que han sido destruidos, por ejemplo, sí, científicos, sí, en esas mismas plantas donde desarrollan las bombas nucleares, que están hablando del peligro radioactivo con estos ataques que está haciendo Israel, que sin lugar a dudas Netanyahu ha destacado que la razón fundamental de esta acción tiene que ver con su propia seguridad por ese desarrollo nuclear. Pobrecito. Bueno, Irán está violentando un tratado que ellos mismos firmaron. Israel son unos genocidas también, porque hay que decirlo. Si nos ponemos. Cuidado, porque ya te dicen que tú eres antisemita. Sí, no. Lo primero es que ellos están haciendo exactamente lo mismo que le hicieron. Lo primero es que en una guerra muere la verdad. Eso es lo primero. De ambos lados tratan de controlar el relato. Israel controla el relato. Eso es la verdad. Y es una espada de Estados Unidos para controlar la región, para cualquier grupo insurgente que no obedezca a los intereses de Estados Unidos, controlarlo. Esa es la realidad. Aunque hay una diferencia marcada entre el conflicto Israel y Hamas o Gaza, ¿verdad? Sí. Con Palestina, y muy diferente a lo que está pasando con Irán. Creo que las razones son distintas e incluso la capacidad de respuesta de esos dos pueblos, el pueblo palestino diferente y el pueblo irán, es totalmente diferente. Estamos hablando de uno que prácticamente no tiene cómo defenderse, hay que verlo así, y ahí corroboro con ustedes, y hay otro que está repeliendo el ataque independientemente de que los daños no sean significativos. La famosa cúpula de hierro no ha podido contener todo ese contraataque que está haciendo Irán. O sea, que hay que diferenciar los conflictos para edificación de la audiencia. Sí, pero mira, Israel tiene una doctrina de supremacía regional. Ellos entienden que ellos solamente pueden sobrevivir si ellos tienen la supremacía de territorio, si tienen la supremacía armamentista y que tienen la supremacía tecnológica. Ustedes nada más mencionan a Irán y a Palestina, pero ahora mismo Israel tiene frente abierto en Palestina con Hamas, con el Líbano con Hezbollah, en Siria, en Irán y en Yemen, con la guerra en la sombra y los hutíes en Yemen. Pero tiene ruptura que le tiran flores. Y además tiene ruptura diplomática con Argelia, con Libia, con Irak, con Afganistán, con Pakistán, con Bangladesh, con Túnez, con Indonesia y Malasia. Y además tiene tensión diplomática con Turquía, Jordania y Egipto. O sea, tiene problemas con toda la región, pero es la región la que está mal. Pero, espérate. Sin hablar de que Netanyahu, cuando pasó lo que pasó con Hamas, que supuestamente son muy inferiores tecnológicamente, pero pudieron romper a caballo la cúpula de hierro. En ese momento habían tensiones políticas en Israel y Netanyahu tenía unos temas de corrupción que casi lo sacan del gobierno. Aquí hay un problema entre dos naciones y hay naciones alrededor de ese problema que justifican un detalle: las armas nucleares. Irán está desarrollando un programa nuclear que es una amenaza estratégica, geopolítica, tanto para Estados Unidos como para Israel, pero no solo para Estados Unidos, así lo es para Egipto, así lo es para Irak. El grave problema que tiene Irán es su frontera para llegar, por ejemplo, para llegar
hacia Israel, necesita utilizar el espacio aéreo de Irán. Entonces, ahí nadie quiere un conflicto independientemente de que lo tenga, ya sea en carácter diplomático, pero armamentístico. Muy pocos quieren un conflicto con Israel. Una cosa es una declaratoria diplomática de que no estamos de acuerdo con lo que hizo Israel. Una cosa son las diferencias geopolíticas, otras cosas son las diferencias armamentísticas, que es lo que hace estallar la guerra, o el conflicto entre Irán e Israel. El desarrollo de armas nucleares, el desarrollo masivo, y entonces lógicamente que se interviene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China han permanecido en silencio ante el aumento de ese desarrollo de armas nucleares. China, al igual que hace frontera con la mayoría de esos países que tú acabas de mencionar, también tiene un peligro inminente, pero ese peligro es controlado porque China y, por ejemplo, la India, que es otro tema de analizar, pero China fundamentalmente se beneficia de la región porque lo que busca es desplazar el mercado norteamericano allí vendiendo todo tipo de productos y todo tipo de mercancía. Entonces, hay un asunto geopolítico donde entran las grandes potencias. No lo podemos ver de que Israel tiene conflicto con este y con el otro. Israel tiene conflicto con todo el que represente una amenaza para sus intereses. Pero eso fue lo que yo dije, que ellos tienen un tema de no me reduzca el comentario mío a que eso fue lo que yo dije, mi hermana. Pero que eso fue lo que tú dijiste. Tú acabas de decir aquí que Israel tiene problemas con todo el mundo y dándole la razón a Irán prácticamente. Yo te estoy justificando a ti el por qué es el conflicto armamentístico entre Israel e Irán. Y te estoy justificando a ti que hay un grave problema, que Irán tiene un programa, desde hace cuántos años Irán tiene un programa entrando en conflicto. ¿Por qué es la guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, porque Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN. Pero fíjate que no es la misma posición de China hacia Ucrania, porque China se beneficia del gran territorio ucraniano para la siembra y para la cosecha y la producción de granos. Sí. Una gran parte, los millones y millones de hectáreas que tiene China contratados en Ucrania, en su gran parte no han sido tocados ni bombardeados por Rusia. ¿Por qué? Porque son aliados estratégicos. Esto es una guerra por el comercio, en segundo plano, pero es una guerra en principio, en prima fase, por la seguridad, claro, como es la de Ucrania. Lo que pasa es que China no va a condenar, al igual como está condenando a Israel, no va a condenar nunca la posición de Rusia frente a Ucrania. ¿Por qué? Porque ella tiene intereses marcados. ¿Cuáles son los territorios que ha ocupado Rusia? En parte han sido respetados por Rusia. Los territorios, que ha contratado China con Ucrania han sido en parte respetados por Rusia. ¿Por qué? Porque también para ellos representa que una oportunidad de negocios, que China tiene que producir todo. China no aguanta media hora de guerra porque tiene que buscar alimentos tiene que buscar 1.450 millones de platos de comida en la mañana, 1.450 millones de platos de comida en la tarde y 1.450 millones de platos en la noche. Solo para ellos. Es lo que le producen al mundo, que son la zona franca del planeta. Entonces, en ese mismo sentido, China no le interesa hacer guerra. Ellos le interesan comerciar. El tipo de diplomacia de China es una diplomacia blanda. La de Estados Unidos es armamentística y de superioridad armamentística y económica. Son dos tipos de diplomacia totalmente diferentes, pero llegan al mismo punto. Así es. Control. Y es relativo también, porque China tiene una producción armamentística. Sí, claro. Tiene una producción como amplia. Potencia lo tiene. Ahora que y también está preparada para, diríamos, para una escala armamentística internacional, no así para una capacidad de respuesta, por la gran necesidad que tiene. Que la parte nuclear es inferior. Por ejemplo, claro, el 90% de las armas nucleares en el mundo la tienen repartida casi 50-50 Estados Unidos y Rusia. Sí, pero eso tiene un detalle y eso tiene una explicación, Ron. Sí. En la Guerra Fría, ya cuando se va reorganizando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial,
por ejemplo, la Unión Soviética, que llevaba un programa nuclear masivo, pero repartido, cuando cae el muro de Berlín, entonces ese programa se queda repartido así, pero se queda en las repúblicas. Y entonces se arma lo que es el segundo o tercer reparto de los territorios, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que hubo fue un reparto de los territorios. China, que también es parte de la ganancia en la Segunda Guerra Mundial, toma parte de un territorio. Estados Unidos y Rusia se dividen los territorios, que ahí lo vemos, Corea del Norte, Corea del Sur. Vemos aquí ya. Bueno, en definitiva, lo reparte. Bueno, Pakistán tiene bastante. Sí, pero discúlpame. ¿Qué pasa con esto? Que China se concentra en salir a flote económicamente hablando. Y es el milagro y lo logra. Sí. Rusia tiene un revés, que es el derribamiento del muro de Berlín. Y entonces hay una recomposición que va ganando espacio Estados Unidos, que es quien gana prácticamente, y ustedes lo pueden ver en todos los países que ocupó la Unión Soviética y que ocupó el grupo de los aliados que ganaron, Estados Unidos y los aliados. Cómo tú encuentras Corea del Norte y cómo se ve Corea del Sur, cómo se encuentra Alemania del Este y Alemania del Oeste. Es decir, todo esto va en contrapropuesta a lo que existe hoy. Hoy hay un conflicto derivado por el armamento, por la seguridad nacional, igual que el conflicto Ucrania-Rusia. Pero tú tienes diferentes opiniones de actores que cuando le conviene dicen una cosa y cuando no le conviene dicen otra. No, claro, lo de Putin yo lo entiendo porque, claro, ojo, porque inmediatamente se le tira al cuello, ¿verdad?, crucificar cuando uno plantea estas cosas. Pero lo que ocurre con Rusia, que hace tiempo venía advirtiendo, claro, Ucrania debería tener la libertad de decidir a qué organismo internacional pertenecer. Pero el mundo no funciona así. Pero el mundo no funciona así. Muchas gracias. Lo mismo que pasó en la crisis de los misiles en los 60, que Estados Unidos no quería tener esos submarinos ahí, ¿verdad? Misiles en Cuba. Es lo que dice Putin. Dice, óyeme, pero yo teniendo esos misiles a tantos kilómetros del Kremlin, esto es un peligro. Entonces, no se metan ahí. Entonces, el tema internacional a veces es bastante complejo, pero corroboro también con Abril lo que planteaba de que hay siempre quien domina el relato, sobre todo dependiendo en la parte del mundo que se encuentre. Claro. Usted, por ejemplo, ve RT Today, la cadena internacional de Rusia, y usted ve una perspectiva del conflicto en Ucrania y su escalada. Pero si usted ve los medios occidentales, pues va a tener otra perspectiva. Claro, así que eso va a depender mucho de quién controla el relato. Pero fíjate que tú has traído un tema a la mesa muy interesante, la crisis de los misiles. A diferencia del conflicto ucraniano-ruso, por ejemplo, no estalla una guerra entre Estados Unidos y Cuba. No. ¿Y por qué no lo estalla? Porque hubo un pacto secreto para que permitirle a Cuba que siga normalizando su relación, era parte de ese bloque de hierro, y que lógicamente representó una amenaza para los Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Fortaleció su estructura militar, primero en la base de Guantánamo, como tal, porque es una estructura militar, es una estructura de seguimiento, de monitoreo, y que estuvo cerca de todo el espacio aéreo cubano. Se concentró para provocar como amenaza. ¿Qué hizo? La ahogó financieramente. Ajá. Entonces yo, no, está bien, quédate con tu Unión Soviética y te ahogo financieramente. Todavía al día de hoy Cuba sufre uno de los grandes problemas que creo que no se recuperará en los próximos 50 años. Que es el ahogamiento económico. Por ejemplo, un minuto de internet, para poner un ejemplo, un minuto de internet en Cuba es un mes de comida. Son 10 días de comida, para ponerte un ejemplo en algunas localidades. Tú te vas a Santiago de Cuba, te vas a Holguín, y media hora de internet te representa lo que es 5 días de comida. Estamos hablando de que Estados Unidos jugó, no te puedo, primero te mantengo como amenaza. Además, el papel del líder de la revolución cubana, que fue Fidel. Claro. O sea, Fidel se concentró en educar a ese pueblo.
Fidel se concentró en, a pesar de todos los problemas económicos que tuvo, parte del dinero que consiguió la Revolución Cubana o Cuba la dedicó en estudios permanentes hacia el pueblo, hasta donde el Estado quiso o hasta donde el Estado le permitió, pero los educó. O sea, por eso esa Revolución Cubana pacta en gran parte con los militares. Cuando tiene una crisis, por ejemplo, referente al narcotráfico, manda un ejemplo, decir, aquí no penetra el narcotráfico, aunque fue en parte mentira, pero mandó un ejemplo ante la sociedad mundial. Y entonces Cuba iba mandando ejemplos de sobrevivencia a través de su propia invención, que es lo que no puede ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque fíjate cómo no ocurre en Venezuela. ¿Qué está haciendo el venezolano? Difícilmente tú veías un éxodo de los cubanos. Tú ves un éxodo de cubanos hacia Miami, hacia Estados Unidos. Pero tú no ves un éxodo de cubanos a Costa Rica, a Centroamérica, a Colombia, a Panamá, a Venezuela. Ahora, tú no ves eso en Venezuela. En Venezuela tú ves un éxodo, en todas partes del mundo tú te encuentras con millones de venezolanos. ¿Por qué? Porque son prácticamente guerras comerciales y guerras armamentísticas diferentes desde los puntos de vista que tú lo has tratado, La geopolítica, a veces uno lo ve y yo veo que es medio complicado el juego geopolítico, porque a veces decimos, por ejemplo, no, que somos libres e independientes. Mentira, mentira. Cuando usted vive en la influencia de un imperio, usted como país, por más que libre, independiente que usted sea, no es verdad que usted tiene toda esa libertad. Eso no es verdad. Usted vive bajo la influencia de un imperio. Y estamos viviendo un cambio de era, señores. Estamos hablando de que no hay un hegemón, que hay varios hegemones en la esfera mundial jugando. Entonces ya no asistimos a un mundo multipolar realmente. Entonces, señores, ahí es que va el asunto. Señores.